considerar. El título para la plática el día de hoy, en breve, es estar firmes. En largo sería permanecer firmes, si se quiere, o por qué permanecer firmes, pero esa sola expresión breve de estar firmes, les voy a decir de dónde la tomé, de Efesios, el capítulo 6, versículo 13, que voy a leer y va a estar en pantalla dentro de unos instantes. Pero normalmente no somos nosotros, hablando como hispanos en general, como característica de nuestro carácter, valga la redundancia, la tenacidad y la perseverancia. Hay a veces brotes, hay brillos, pero no es lo que nos caracteriza principalmente. Y a modo de ejemplo podríamos mostrar que el cambio o lo itinerantes que somos en los trabajos, en los estudios, en las relaciones. Y cada vez que una persona no permanece firme, no está firme en alguno o en cualquiera de los aspectos de su vida, eso quiere decir que va a fracasar, que el final rotundo no es otra cosa que el fracaso. Por ejemplo, de estar firmes como pastor en la congregación. Y yo le doy tantas gracias al Señor, y la honra y la gloria sea para Él, que me ha permitido estar firme, permanecer en este lugar pese a todas las adversidades que a través del tiempo se han ido presentando. Entonces es a ese rasgo de la personalidad o del carácter al cual la palabra del Señor apela el día de hoy. Estar firmes. En Efesios, el capítulo 6, versículo 13, dice de la siguiente manera: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir y al final estar firmes o permanecer firmes. Vamos a verlo en otra versión que nos lo aclara un poquito más. Pero es interesante notar que esta expresión breve de dos palabras, estar firmes, podríamos describirla nosotros como una opción o una prerrogativa, o también como un mandamiento. Se nos presenta de ambas formas, pero en términos prácticos es lo mismo. Porque cuando se habla de una opción o de una decisión que nosotros podemos libremente tomar o no, debemos siempre tener presente que cada una de nuestras decisiones u opciones por las cuales nosotros optemos va a generar consecuencias. Y por supuesto, el estar firmes, el perseverar, siempre será lo correcto o lo mejor. No sé si va a haber alguna excepción. Por otra parte, la palabra del Señor nos dice de estar firmes o de perseverar como un mandamiento. ¿Y qué significa esto? Que yo ya no tengo la opción de decidir. Últimamente sí, en el sentido de obedecer o no obedecer, obedecer o desobedecer. Pero nunca debemos olvidar que en la obediencia está la ganancia. Y siempre que nosotros desobedezcamos a la palabra del Señor, vamos a tener consecuencias. Y como cuando obedecemos las consecuencias son bendición, cuando desobedecemos las consecuencias son maldición. O por decirlo menos, la pérdida de bendiciones ya adquiridas. Ese pasaje o ese versículo en otra versión dice de la siguiente manera: por lo tanto, pónganse todas las piezas. Estamos hablando de la armadura de Dios. ¿Y cuál es el propósito de esta? Pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Hermanos, si usted se fija, absolutamente todo en la vida consiste en esta batalla, en esta lucha constante de mantenernos firmes, de estar firmes en aquello que nos hemos propuesto. ¿Qué nos hemos propuesto? ¿Qué nos propusimos? No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando fue necesario, cuando fue realmente imprescindible, lo hicimos por un breve tiempo, pero posteriormente y tan pronto como nos fue posible, regresamos. Y lo hemos estado haciendo con todas las medidas precautorias del caso. Ahora es interesante notar que podemos decir ya a estas alturas que es y era o
era y es la voluntad del Señor. ¿Por qué? Aquí nadie se ha contagiado. Del mismo modo empezamos a realizar otros proyectos y nos hemos mantenido firmes en ellos. Y el Señor nos ha ido confirmando de una o de otra manera que eso es lo correcto. Bueno, hermanos, es la idea. Yo sé que el enemigo le va a tentar constantemente a desistir, a claudicar, a no permanecer firme en sus decisiones. La palabra en términos generales nos enseña que debemos estar firmes, que debemos perseverar. ¿En qué? En todo. En nuestra palabra, en todo lo que digamos, en nuestros compromisos, en los mandamientos del Señor, incluso en las relaciones, en el trabajo, en el estudio. Cada vez que nosotros claudicamos, cada vez que nosotros dejamos de estar firmes, estamos faltando, estamos fallando, estamos fracasando. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros, sus hijos? Definitivamente sus planes son los mejores. Y Él bosquejó planes para cada uno de nosotros como individuos. Él bosquejó planes y nos los ha ido develando o revelando poco a poco como iglesia. Y el que nosotros los cumplamos, que los mantengamos firmes en ellos, es el éxito que Él tanto anhela para cada uno de nosotros. El papá, la mamá, cuando un hijo va a tomar una decisión, le dice: piénsalo muy bien, hijo, piénsalo muy bien. Porque ya que hayas tomado esa decisión, no puedes dejarlo, no puedes cambiarte, incluso a veces ya no vas a regresar. Es serio y es importante. ¿Qué sucede cuando decidimos estar firmes o mantenernos firmes? ¿Qué es lo que sucede? Les voy a decir, lo primero que sucede es que ejercitamos nuestro dominio propio. ¿Qué significa esto? Que trabajamos en la formación de nuestro carácter. Ahora es interesante, el carácter es lo que nosotros somos muy en el fondo de nosotros, ya sea que nos vean y sobre todo cuando no nos ven. Y ese carácter se ha ido formando poco a poco, gotita a gotita. Y cada vez que nosotros decidimos estar firmes, créanme que ese carácter está en formación, se va afianzando y se va solidificando. ¿Qué es lo demás que sucede? Quizás lo más importante que sucede cada vez que nosotros decidimos estar firmes es que crecemos y nos hacemos fuertes. Cuando se habla de estar firmes, hay ciertos elementos que lo acompañan y en los cuales nosotros nos desarrollamos por el solo hecho de estar o de mantenernos firmes. Es interesante, no lo tengo ahí, pero quiero compartirles en primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versículo 58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, esto de estar firmes y no estar cambiando o yéndose para un lado y para otro, es voluntad de Dios, es mandamiento de Dios. Estar firmes, me gusta la figura y es el significado de estar firmes. Quiere decir no irse ni para la izquierda ni para la derecha, no irse ni para un lado ni para el otro lado. El apóstol Pablo había manifestado claramente su decisión de mantenerse firme cuando dijo: prosigo al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que sucede? Crecemos y nos hacemos fuertes. ¿Quién quiere ser fuerte? Manténgase firme. Nadie quiere ser débil, ¿verdad? Pero tiene un costo y tenemos que pagarlo, y ese es estar firmes. ¿Qué es lo otro que sucede cuando decidimos estar firmes? La palabra cobra vida en nuestras vidas. Pero para eso hay que estar firmes. ¿Estar firmes en qué? Si estamos hablando de la palabra, bueno, es en el conocimiento y en el estudio de la palabra. Si nosotros estamos firmes y lo tomamos como un hábito diario, lo mismo que el comer diariamente, nosotros vamos a ver los resultados. Una vida santa, un carácter, el carácter de Cristo en nosotros no es casualidad.
No se forma ni de la noche a la mañana, ni es producto de la casualidad, sino de un esfuerzo, de una disciplina constante, de estar firmes en ello. ¿Qué es lo que sucede? Nuestra fe y visión se estira y se agranda. Yo lo miro esto del siguiente modo. Piense por un instante en la oración completa. ¿Qué es lo que sucede? Nuestra fe, su fe y visión se estira y agranda. Eso quiere decir que usted no solo tiene sueños, sino que sus sueños se realizan. ¿Por qué? Porque usted está tan íntima y profundamente conectado con el Señor, que es su voluntad la que se va manifestando a través de usted y en usted. Él pone el querer y el hacer en usted. Y ya lo que nosotros soñamos, lo que nosotros visionamos, lo que por fe incluso declaramos, ya no somos nosotros. Es Cristo que vive y mora en nosotros a través del Espíritu Santo y de su palabra. ¿Qué más sucede? Crecemos. Eso creo que resume. Pero ¿sabe usted que podríamos decir en una palabra qué sucede cuando decidimos estar firmes, decidimos perseverar, decidimos mantenernos en el camino sin desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha? Crecemos. Pero es interesante porque la palabra del Señor todavía profundiza en qué tipo o en qué forma de crecimiento. En profundidad, en estatura y en envergadura. Piense usted en un árbol. Todo el mundo, y en lo secular, sueña, y esa es la idea y el engaño del mundo, de Satanás y de nosotros mismos. Quisiéramos ver resultados pronto. Queremos resultados instantáneos o automáticos. Y todo aquello que demande esfuerzo y tiempo, lo postergamos a un segundo lugar. Todos quisiéramos, pero lo quisiéramos ya. Y sin embargo, los resultados pueden darse. Pero ¿cuál es la duración o durabilidad de los resultados de aquellos logros efímeros, temporales? Se acaban pronto y no resisten la prueba. ¿Cuánto demora en crecer un hongo? Puede crecer de la noche a la mañana. ¿Cuánto vivirá? ¿Cuánto soportará de las inclemencias del tiempo? Prácticamente nada. ¿Cuánto tiempo le tomará un roble crecer? Decenas de años. Pero ¿cómo crece? Crece en profundidad con sus raíces que se extienden en la tierra. Crece en altura y crece también en envergadura. Sus ramas, su follaje, tanto como las raíces. ¿Y qué soporta ese? Todo. Que dicen que incluso mueren, pero de pie. Y si no fuera porque cambia el color de su follaje o desaparece, ni cuenta nos daríamos de ello. Entonces, estar firmes produce también en nosotros no solo el crecimiento, sino que esa clase o esa calidad de crecimiento. Todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno va a tomar tiempo. Y cada vez que nosotros decidamos hacer algo bueno, algo bien o algo mejor, debemos saber que hay un costo que pagar. Y mientras más o mejor queramos, va a ser mucho mayor. Eso no debe ser impedimento ni debe amedrentarnos. ¿Por qué? Porque últimamente todo nuestro ser, toda nuestra vida, en todo aspecto, ¿a quién la consagramos? ¿A quién la dedicamos? A Dios. Y cuando realmente hacemos eso de todo corazón, Él responde y Él provee lo más importante. Mi papá tenía un abogado muy amigo de él, don Livio Rojas Chueter, que tenía, no siendo cristiano, la siguiente expresión: Dios proveerá. Dios proveerá. Pasara lo que pasara, decía como Abraham, Dios proveerá. Hermanos, nosotros debemos tener eso presente a la hora de tomar una decisión, la decisión de estar firmes, de permanecer o de perseverar en nuestros mejores planes, deseos y anhelos para el Señor sobre todo. ¿Qué significa estar firmes? Es interesante, hemos visto qué sucede cuando decidimos estar firmes. ¿Qué significa estar firmes? Lo voy a presentar de la siguiente manera, unos pocos pensamientos. Significa permanecer firmes en tiempos de adversidad. Firmes y constantes. Permanecer. ¿Por qué? El no estar firme es la tentación de Satanás ante cualquier tropiezo, ante cualquier valla, ante cualquier obstáculo. Pero nosotros estamos firmes cuando decidimos permanecer firmes, aún
y especialmente en tiempos de adversidad. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas, ¿qué es lo que sucede? La persona se va del trabajo, la persona abandona los estudios, la persona abandona la iglesia, la persona abandona el matrimonio y así sucesivamente. Y eso, por supuesto, no es voluntad del Señor. Él quiere que estemos o que permanezcamos firmes. ¿Qué significa también? Significa servir a Dios sin importar las circunstancias por adversas que resulten. Hermanos, el Señor ha ido realizando su obra, sin lugar a dudas, en nosotros como iglesia, y comienza, por supuesto, en el líder o en el pastor. Y nosotros creemos ahora que definitivamente, por práctica, no solo por principio, sino por práctica y carácter, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, no es fácil, va a demandar mayor esfuerzo, casi cualquier cosa que nos propongamos, porque no somos muchos y porque dentro de los pocos que hay tampoco todos están involucrados. Pero lo mismo que Gedeón con un puñado. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Él nos lo demuestra. ¿Qué significa estar firmes? Pelear la buena batalla de la fe. Hermanos, lo he mencionado varias veces, pero no he detallado. Cuando hablamos de problemas, cuando hablamos de adversidades y de tropiezos, tengamos presente, ¿de dónde viene esta? Viene de Satanás, pues de afuera hacia adentro. Viene del mundo. Pero tristemente, y la mayor quizá de todas, ¿sabe usted de dónde viene? De nosotros mismos, de nuestra carne, de nuestra debilidad, de nuestra concupiscencia. Así que cuando hablamos de problemas de fe, podemos culpar a quien nosotros queramos, pero últimamente el verdadero problema radica dentro de ¿quién? De nosotros. Entonces, ¿qué significa estar firmes? Significa pelear la buena batalla de la fe. Eso significa que no importa qué suceda, yo voy a permanecer firme. Usted va a permanecer firme porque usted no está aquí por la iglesia, porque usted no está aquí por el pastor. ¿Usted por quién está aquí? Por el Señor. Él es el que murió en la cruz por nosotros, por usted, por sus pecados. Así que con eso tenemos, eso es suficiente y más que suficiente. ¿Qué significa estar firmes? Honrar a Dios en la adversidad. Y esa es, no voy a decir la verdadera, pero la gran adoración. Porque es muy fácil congregarse cuando hay un buen templo. Es muy fácil congregarse cuando hay, y algunos hasta en esto se fijan, cuando hay buena iluminación. Sí. De hecho, recientemente me hablaban, no, es que la iglesia a la que yo voy, dice, es una iglesia espectacular, tiene una iluminación que en otros lugares se las quisieran, y eso afecta para algunos. Hermanos, es fácil adorar cuando se tiene buen aire acondicionado, que ahorita parece que está apagado, ¿verdad? Pero qué bonito es. Es muy fácil adorar cuando se tiene, no sé, o muy buenas pistas, o muy buena proyección, o un muy buen equipo, o grupo de alabanza, y así sucesivamente. Es muy fácil adorar cuando se tiene todo, pero ¿y qué cuando no se tiene? Sí, Señor. Y sí da pena y da tristeza ver cómo en lugares donde tienen poco o nada, y cómo adorar al Señor. Y a veces nosotros nos quejamos por... Hay una serie de factores, pero consideremos lo justo y necesario. Nos quejamos porque no tenemos un buen aire, por ejemplo, pero hace algunos años yo vi un video de un grupo, bueno, una congregación que estaba alabando, y era en un país africano. En realidad el templo lo quisieron iniciar y yo no sé cuántos años llevaría detenido. Lo único que tenía era ciertas paredes y algunos pilares de ladrillito, y en un espacio que menos que la mitad de aquí hacia allá, menos. No tenía techo. El grupo de alabanza que dirigía la alabanza en esa congregación, pues no tenían instrumentos. Todos los instrumentos eran creados por ellos. La batería, la guitarra, todo hecho de basura prácticamente, de desperdicio. Pero todavía lo que más me llamó la atención, sé que esto es una cuestión cultural, pero de todos modos refleja también lo que hay en el corazón. Con trajecitos, con saquitos, los negritos ahí, adorando al Señor, ¿sí? Nosotros tenemos otra práctica porque el Señor nos lo ha indicado, pero ellos que están quizás comenzando,
sin tener mayores conocimientos o instrucciones, hacen lo más y lo mejor que pueden con lo que tienen y con lo que no tienen. Hermanos, estar firme significa honrar a Dios en la adversidad y con carencias. Y si nosotros no estamos ni en adversidad ni en carencias, ¿cuánto más tenemos que honrar a Dios? Pues con todo, definitivamente con todo. ¿Qué significa estar firmes? Es lo que estamos viendo. A la hora, vamos a ir concluyendo, de estar firmes, yo les digo, tengan presente lo siguiente. Porque les pudiera decir, bueno, pero qué tan importante, qué tan necesario es estar firmes. Es muy importante y muy necesario, porque el estar firmes o el permanecer firmes es el éxito en sí. Y mientras usted esté firme y permanezca firme, sin importar cuánto logre, cuánto haga, dónde alcance o dónde llegue, usted está teniendo una vida exitosa. Porque usted está honrando a Dios, porque usted está sirviendo a Dios, porque usted está adorando a Dios. En definitiva, porque lo está obedeciendo sin importar cuáles sean las circunstancias. Y porque ya no vive usted, sino que ahora vive Cristo en usted. Y lo que produce que Cristo viva eficazmente en usted y a través de usted es que su vida sea una vida santa, una vida consagrada, una vida que agrade, que complazca al Señor nuestro Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Podría decir eso Dios de cada uno de nosotros. Si estamos firmes, lo dirá. Y especialmente porque ya no nos ve a nosotros con todos nuestros defectos, sino que está viendo la obra toda de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Tenga presente que en el proceso de estar firmes, Dios no desperdicia ninguna de nuestras experiencias. ¿Ha tenido malas experiencias? Todos, o la gran mayoría. Le prometo, le aseguro que en el momento usted no entenderá del todo. Dependerá, por supuesto, del crecimiento que ella tenga, de la madurez que ella tenga, o incluso, lo más importante, de la relación que esté viviendo usted con Dios mismo. Recuerdo mis peores momentos, y lo que hacía en esos momentos era recordar la palabra del Señor y creerle al Señor, sabiendo de que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Que Dios haría justicia, y Dios lo hace. Entonces, todo aquello ha servido, todo aquello sirve. ¿Dónde ha estado usted? ¿Qué le ha pasado a usted? Dios lo permitió, Dios no quiso que fuera a dar a la cárcel, Dios no quiso que fuera a dar a las drogas, no, Dios no quiso muchas cosas, pero lo permitió. ¿Por qué? Porque Él le dio libre albedrío a usted. Equivóquese o no, y usted ha tomado sus decisiones. Pero Dios le ama tanto que cuando llega el momento en que usted vuelve a Él toma todo lo que usted haya vivido y lo usa para su honra y para su gloria. Si nosotros estamos decididos a hacerlo, si no nos avergonzamos y si damos testimonio de las grandes maravillas que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Así le dijo al endemoniado de Gadara: no, vete a casa, vete con los tuyos y cuéntales cuán grandes o cuántas maravillas ha hecho Dios contigo. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, aún lo malo, Dios lo utiliza para bien. Tenga presente que está creciendo, está madurando. No sé hasta dónde vamos a crecer, no sé hasta dónde vamos a madurar, pero ¿sabe usted qué? Ya a otro ritmo, quizás más lentito, como quiera que sea. Pero yo mismo siento que tengo mucho camino que recorrer todavía y que estoy aprendiendo. Y me da gusto cuando nos encontramos aprendiendo o en el proceso. Entonces, no se desanime de ninguna manera. Está aprendiendo, está creciendo, está madurando. Está siendo preparado. Y esto tiene que llenarle a usted de expectativas para una promoción. Aunque cuando le llegue esa promoción sea simplemente para que usted diga: no, ya no. Le voy a decir, desde el momento en que yo llegué aquí a Estados Unidos, ingresando por Miami, lo que quería era quedarme ahí. Aunque venía a Texas por la familia, dije: algún día voy a regresar. Y mi esposa sabe, desde que nos conocimos, de alguna manera fue ese mi sueño. Yo creo que algún día me va a llegar una invitación que diga: vénganse para acá. Y yo les voy a decir: no. Ahora sí que no. Bueno, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Es que usted no se imagina la sorpresa que le tiene al Señor. Lo cierto es que Dios le está preparando para una promoción, para reconocimientos, aunque sea para que usted luego diga que no.
Pero ¿qué significa eso? De que Dios no le va a dejar con las ganas, no le va a dejar con anhelos, con deseos o con sueños incumplidos. ¿Y quién aquellos que no se cumplen? Bueno, si usted está creciendo, si usted está firme, está perseverando, está madurando, usted mismo va a renunciar a ellos. Yo he renunciado a varios y a muchos. Y mientras más pasa el tiempo, con mayor razón. Hasta hace no mucho todavía mi esposa con su inmenso amor me decía, ¿por qué no se compra un Corvette? Le digo, no, pues ya hasta ahora ya para qué. Pero fíjate, me dice los de tu edad, que no les puedo decir cuál es la edad, son los que andan ahora en esos. No, hermanos, el Señor le va a decir qué cosas sí, qué cosas no, y cuando usted renuncie no lo va a hacer ni con pesar ni dolor, porque será el Espíritu Santo obrando dentro de usted. En el proceso tenga presente permanecer fiel. En definitiva, de eso se trata. Permanecer fiel, permanecer fiel, permanecer fiel. Fiel a Dios antes que a cualquier otra persona, antes que a cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es nuestro Padre. Y ¿sabe usted? Vamos a pasar la eternidad con Él. Y cuando estemos allá en la eternidad, ¿de qué se va a acordar? De todas sus infidelidades. No, más bien, recuerde, de todos aquellos momentos en que usted permaneció fiel. Porque el enemigo no descansa y sí le va a estar probando, le va a estar tentando. Pero cada vez que usted haya permanecido fiel, haya soportado la prueba, haya evadido la tentación, usted podrá decir con gusto, he sido fiel. Dios quiere promoverle a nuevos niveles de victoria. Lo penúltimo, Dios quiere promoverle a nuevos niveles de victoria. Pero ¿cuándo quiere promoverlo? ¿Cuándo le va a promover Dios a esos nuevos niveles de victoria? Cuando haya permanecido fiel, cuando haya soportado la prueba, cuando se haya mantenido sirviendo a Dios, adorando a Dios, obedeciendo a Dios en medio de toda la adversidad. Este ha sido un tiempo grande, grande, grande y maravilloso, un verdadero crisol, no solo para probarnos, sino para forjar nuestro carácter. Y yo le decía a mi esposa, y permita al Señor que así sea, no he dejado de cuidarme, consciente de que no importa últimamente cuánto me cuide. Si Dios dice, Daniel, hasta aquí llegas y ahorita te me vas a contagiar y vas a, etcétera, etcétera, sé que puede hacerlo y sería para su gloria. Yo hago mi parte y no he dejado de hacerlo. Pero yo le decía a mi esposa, bueno, ya pronto vendrá la segunda dosis, pronto ya no vamos a tener el temor de que si nos toca la enfermedad, lo más seguro es que por la edad dicen algunos, nos vayamos. Pero digo, no hay la hora en que lleguemos al final de esto. Simplemente para glorificar a Dios. Glorificar a Dios diciéndole que mis hermanos. La iglesia donde nosotros fuimos, que algo nos adelantó la hermana Rosa, yo por pena no es orgullo, no de ninguna manera, mucho menos para la gloria de nosotros, no. Pero para que vean ustedes de que, porque usted está aquí, y aquí no hemos dejado de trabajar, y usted pensará que todo el mundo está igual. No. Esta iglesia grande o de grandes instalaciones, en marzo, me imagino que sería para el último domingo, como nosotros, de marzo, se cerró la iglesia. Creo que en noviembre quisieron comenzar. Habrán cometido algún error, no sé, pero 2 familias se contagiaron. Volvieron a cerrar. Y ahora en marzo, creo que llevan 2 semanas que volvieron a abrir. Hermanos, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer de acuerdo a las instrucciones de la ciencia, de la medicina, de los expertos, pero lo hemos hecho más que todo confiando en el Señor. Y la obra que se ha hecho, y ya no se trata de mí, se trata de todos nosotros y de todos los que han hecho equipo en esto. Nos hemos arriesgado y hemos estado en tanto contacto, más que muchos, con las despensas y con las líneas, y cientos de carros y de personas. Pero nadie se ha contagiado ahí. Nadie se ha contagiado. Quiero que llegue el final de esto y poder decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios ha permanecido fiel. ¿Cómo no vamos a hacerlo nosotros? Permanezca fiel. Sea fiel al Señor, porque Dios quiere promoverle a nuevos niveles de victoria. Yo no le puedo decir cuáles son
porque son nuevos, solo Él lo sabe. Y finalmente, mis hermanos, esa es la clase de vida abundante que Él ha prometido. Victoria en victoria, permaneciendo fiel, estando firmes en la obra del Señor. Entonces la gran invitación es: no se deje tentar por el mundo, no se deje tentar por Satanás, no se deje tentar por su propia carne y sus pensamientos de desistir, de dejar de estar firmes, de irse a la izquierda o de irse a la derecha. No, firmes y adelantes, huestes de la fe, decía un hermoso himno. Vamos a hacer oración, es esta, hagámosla juntos. Padre Celestial, gracias por hacerme fuerte a través de la adversidad. Le agradezco porque usted es fiel conmigo y así yo puedo serle fiel a usted. Deme la sabiduría para hacer decisiones correctas y la fortaleza para mantenerme firme, sin importar lo que la vida me depare. Amén. Amén. Que el Señor bendiga.